Hola, ¿qué tal chicos? Avancemos en el último tema que vamos a desarrollar. En este caso vamos a ver lo que es un intercambiador de calor. Previo a eso vamos a comenzar con la parte de banco de tubos. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con banco de tubos, ¿no? Voy a presentarles un breve esquema donde vamos a dar algunas condiciones, después los tipos de arreglo, algunas expresiones empíricas que nos ayudan a calcular las cosas. ¿Vale? Entonces, comenzamos. Vamos a ver lo que es banco de tubos. Y de ahí veremos los parámetros más importantes, ¿no? Banco de tubos básicamente es el preámbulo a lo que son intercambiadores de calor, ciertamente. Entonces, en este tipo de situaciones lo que nosotros tenemos que pensar siempre es en estar considerando siempre el hecho de que vamos a tener tanto un flujo interno como un flujo externo. Entonces, en realidad, siempre vamos a tener que estar resolviendo esas dos situaciones, ¿no? Entonces, es importante siempre tenerlo presente. A la hora también del diseño, que por cierto, les comento, uno de sus proyectos va a ser el diseño de un intercambiador de calor. ¿Ok? No se preocupen. Y por el interior de los tubos va a tener un flujo interno. Creo que se pausó. Entonces, vamos a tener a la entrada de mi tubo, de mi flujo cruzado, voy a tener una temperatura que le voy a llamar TDI y a la salida una TO. ¿Ok? Inlet, outlet. ¿Va? Entonces tenemos el flujo cruzado con una temperatura de entrada y una temperatura de salida después de que recorre todos los tubos, ¿no? Y obviamente voy a tener yo mi flujo interno, ¿sale? Que va a entrar y va a salir con distintas temperaturas, ¿no? ¿Ok? Entonces obviamente si analizamos la hidrodinámica de todo este asunto, pues veríamos que en realidad, permítame dibujarlo aquí, si yo los viera en un corte transversal, pues podría ver yo mis tubos así, ¿no? No sé, se me ocurre pensar. Pues obviamente, cuando llega el fluido frío, ¿sí? Con una temperatura T de entrada, vamos a suponer que está frío, pues obviamente va a moverse por aquí, va a pegar, va a pasar por aquí, partes va a ir por acá, pero obviamente siempre va a generar algunas configuraciones o nos va a dar algunas regiones en las cuales pues no vamos a tener un contacto con el fluido de la manera que queremos. Aquí atrás vamos a tener estelas, seguramente aquí otra, ¿sí? Y estas zonas pues, obviamente provocan que no tengamos un enfriamiento adecuado, suponiendo que vamos a enfriar, Pues de acuerdo a la configuración vamos a tener mayor o menor transferencia de calor, unas configuraciones van a ser más óptimas, otras no. Entonces eso me implica a mí tener que buscar un buen desarrollo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces no puedo calcular cada uno de los tubos, ¿sí? Calcular cada uno de los tubos en cuanto a su transferencia de calor, pues sería un poco complicado, ¿no? Por la misma razón, que no sabríamos nosotros a priori a qué condiciones llega este fluido que viene de aquí con una temperatura TI, no sabremos qué temperatura tiene aquí o qué temperatura tiene acá. Y eso, pues, proyectenlo a lo largo de la tubería, ¿no? A lo largo del tubo, qué condiciones tendríamos aquí. O sea, sería un poco complicado, ¿me entienden? No imposible, pero sí complicado. Entonces, ya se desarrollaron algunas correlaciones empíricas. Lo que vamos a ver nosotros ahorita a continuación es detallar algunas configuraciones, las más comunes, las más empleadas, que han funcionado y algunos parámetros geométricos que las caracterizan, ¿vale? Deje pongo pausa para limpiar mi pantalla. Entonces veamos la primera configuración, que en este caso es un arreglo de tubos alineados, ¿sí? Fácil de intuir. Vamos a tener aquí mis tubitos en un corte transversal y efectivamente, ¿no? Formando filas, así de sencillo.
Ok, entonces hay que considerar algunos datos geométricos importantes que nos van a llevar a poder darle una solución a este problema. Primero hay que considerar la distancia entre centros, ¿sí? Tanto horizontal como transversal, ¿no? Entonces vamos a ponerle a esta distancia SL, ¿sale? Y voy a ponerle a esta distancia ST. Recuerden que por aquí viene mi fluido, ¿no? A unas condiciones, obviamente, de corriente libre, T infinito, pero obviamente aquí va a coincidir, ¿estamos de acuerdo? Voy a llamarle que tengo una TDI y por acá voy a tener una TO, T de salida, ¿estamos? ¿Qué más tengo? Pues tengo el diámetro de los tubos y obviamente esta distancia entre superficies de los tubitos, perdón, no es este caso, no es este caso, lo que tengo aquí, un área, ok. Bien, pues básicamente esos son mis datos que necesito para poder estimar todo lo demás. Permítanme ponerle aquí nombrecitos, ¿sí? Donde esa SL es la distancia entre centros longitudinal. Longitudinal y va en sentido en la dirección del flujo, ¿sale? Si va en sentido de la dirección del flujo, ese vamos a considerarlo como longitudinal. Y ST pues, es la distancia entre centros, pero en este caso transversal. ¿Sale? Es lo que necesitamos. Bien, ahora el siguiente caso pues, es muy parecido, nada más que ahora los vamos a tener de la siguiente forma y los vamos a llamar escalonados, ¿sí? Voy a poner aquí escalonados, ¿sale? Entonces vamos a ver, aquí tengo uno, aquí tengo otro, no, me equivoqué, tengo uno, tengo otro, tengo otro, aquí voy a tener uno, aquí voy a tener otro, aquí voy a tener otro, y aquí voy a tener otro, y obviamente pues, se repite, ¿no? Aquí uno, y aquí otro, ¿sale? ¿Sale? Entonces voy a tener, permítame ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, ¿sale? Voy a omitir este de acá, lo voy a omitir, ¿sale? Porque me alcance para poner todos mis datos. Entonces, nuevamente, voy a tener aquí unas condiciones. Se me olvidaba, recapacitando, esto sí es una distancia, esto sí es una distancia. Esto de aquí sí es una distancia entre superficies. Voy a ponerle A1, ¿sale? Es una distancia entre la superficie de un tubo al otro. Ok, vamos a ver, entonces partimos exactamente de lo mismo, chicos. Voy a cambiar el colorcito. Tengo esta distancia de aquí a acá, que le voy a llamar ST, ¿sale? Ahora voy a tener una distancia aquí, una distancia de aquí a acá, que le voy a llamar SL, y después voy a tener una distancia aquí, SD.
Y entonces, ¿qué voy a pasar? Pues que tengo otras distancias, ¿no? Voy a tener aquí una distancia entre superficies que le voy a llamar a 1 y tengo una distancia, ¿sí?, que le voy a llamar a 2, ¿vale? ¿Qué otro dato tengo? Pues el diámetro. Hecho. Y pues obviamente aquí tengo mi entrada del fluido a una temperatura T infinitos de la corriente libre. Obviamente le voy a llamar que aquí tengo no me gustó eso, y voy a llamarle que tengo ahí una temperatura TI, y a la salida tengo una temperatura TO, ¿sale? Y eso serían mis configuraciones, ¿sí?, las más comunes. Entonces puedo tener algunos consideraciones, algunas ecuaciones que nos van a ayudar a calcular. Sobre todo, ya saben, nos interesa calcular la transferencia de calor, por lo tanto vamos a calcular el H convectivo. En realidad lo que nos interesa, bueno, siempre nos ha interesado, pero pues es parte del número de Nusselt, que es el coeficiente convectivo adimensional de transferencia de calor. Entonces vamos a ver. Fíjense ustedes, ¿no? Si por ejemplo el fluido externo es aire, ¿ok? Vamos a ver mis ecuaciones. Dice ecuaciones, aunque no créanlo. Ecuaciones. Entonces voy a calcular, si por ejemplo fuera aire, voy a decir que el número de Nusselt es igual a C C1 por el número de Reynolds máximo, ¿ok?, a la M, ¿ok? ¿Estamos? Entonces vamos a ver, aquí hay algo importante, nuestras condiciones. NL, ¿qué es NL? Simplemente son el número de líneas de tubo. Líneas de tubos, ¿sale? Para un Reynolds, entre 2000 a 4000, no, a 40.000, ¿sale? Y obviamente si es aire, pues el número de Pram debe de ser igual a 0.7. Aire, pues, acuérdense que varía con la temperatura, ¿no? 0.7, 0.69, 0.71, aire, ¿no? ¿De dónde consigo estos datos? Pues simplemente me voy a la tabla, a la 7.5 del INCROPERA, ¿vale? Y ahí voy a calcular C1 y M, ¿ok? Si por ejemplo tuviéramos otros fluidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí líneas. Vamos a llamarle a esto también, si quieren llamarle filas, ¿no? ¿Sí? Para que entremos luego, porque luego hay duda en eso. ¿Cuáles son filas? ¿Cuáles son líneas? Bueno, para otros fluidos, el número de Nusselt va a ser 1.13 por C1 por el Reynolds máximo. Hablaremos más adelante del Reynolds máximo, no se preocupen. Por M por el Prandtl a 1/3. ¿Ok? Para un número de Nusselt, para un número de líneas mayor o igual a 10, filas pues, de 2000 a 40.000, y un Pram mayor o igual a 0.7.
Es para que vean qué género es esta ecuación. Inclusive nos pueden permitir tener el número, incluido el aire en esta ecuación. Pero ¿qué pasa si el número de líneas es menor a 10? Aquí lo que importa es el número de líneas, ¿no? El número de filas. Si es menor a 10, ¿qué pasaría si tuviéramos un intercambiador más pequeño, ¿no? Que se puede presentar en muchos casos. Por ejemplo, el proyectillo que les voy a dejar, puede ser que con 10 líneas, con 5 líneas, con 100 líneas, no lo sé, pueda funcionar. Entonces necesitamos a fuerzas calcular todo esto. Entonces el número de Nusselt va a estar dado por un factor C2, ¿sale? Pero va a multiplicar al número de Nusselt que ustedes puedan evaluar cuando el número de líneas sea mayor a 10, ¿sale? Mayor o igual a 10. Entonces siempre tienen que calcular la expresión anterior. Si es menor a 2, pues hay que irnos a una tablita. A la tabla 7.6 y ahí calculan C2, ¿vale? Entonces ya una vez que calculen ese chunche, ya lo hicieron. El Reynolds máximo, ¿cómo lo voy a calcular? Pues con una velocidad máxima, obviamente, ¿sale? Entonces esa velocidad máxima, ¿cómo se calcula? Pues tengo dos casos alineados, ¿sí? Vamos a ver, cambiamos de paginita. Velocidad. Oh, qué feo quedó esto. Velocidad máxima. Creo que ya lo voy agarrando más este asunto. Bien, entonces tengo el primer caso que se fuera alineados. Y la U máxima, tiene que haber a fuerzas una relación geométrica, un factor que me lo corrija. ST menos el diámetro por la velocidad de la corriente libre. Si fueran escalonados, mi U máxima va a ser igual a ST, que multiplica a 2 por SD menos el diámetro. Y todo, sí, por U, por la velocidad de la corriente libre. ¿Cómo la ven? Chulada. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasaría si tengo ya muchísimos más tubos, ¿no? Bueno, pues tengo otra expresión que la recomienda el buen Sukauskas. Sukauskas está en todo. El número de Nusselt va a ser igual. Aquí lo voy a poner para n, L mayor o igual a 20. Funciona muy bien esta expresión. C por el número de Reynolds máximo a la m por el número de Prandtl a la 0.36 por este factor de corrección. Prandtl entre Prandtl S a la 1/4. ¿Eso qué implica, muchachos? Que la diferencia de temperaturas es significativa entre la superficie y la corriente libre. ¿Entienden? A esa temperatura es muy grande, ¿no? Podemos tener un vapor, por ejemplo, por dentro imagínense que tengo un vapor saturado, ¿sale? O un vapor sobrecalentado, supongamos, y lo queremos cambiar de fase y lo que hacemos es meterle agua fría. Entonces estamos hablando de temperaturas sobrecalentado vamos a suponer que la temperatura estuviera a unos 90 grados, ¿no? O 120 grados, ¿no? Va a depender de la presión, recuérdenlo. Entonces, si meto agua a 20 grados, la temperatura es muy grande.
Entonces, muy cerca de la superficie tengo un comportamiento distinto. Tengo la viscosidad, la conductividad, el CP, todo cambia ahí. Muy cerca de la superficie. Entonces, ¿cómo evalúo yo ese cambio? Pues simplemente aparece un factor de corrección. Entonces, ¿para qué son estos? NL menor o igual a 20, digo mayor o igual a 20. Para el Prand, este ya agarra lo que es lo que es el aire, el número de Reynolds. Fíjense ustedes, esta ecuación es más general porque el número de Reynolds ya es de 2 por 10 a la 6. El otro llega a 40.000, lo cual es muy restrictivo, ¿no? Yo prefiero su Kauskas. Siempre que he trabajado he utilizado esta expresión. Si NL es menor a 20, entonces viene una corrección muy parecida a la anterior. Entonces el número de Nusselt que ustedes van a calcular, ¿sí?, respecto del diámetro del tubo, va a ser igual a C2 por el número de Nusselt que ustedes calcularon cuando tenían 20 o más filas. Consultan la tabla 7.8. Con 7.8 de ahí sacan C2. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Pues simplemente ahora hay que calcular la transferencia de calor, ¿sale? Y ahorita vamos a ver ese asunto. Bien, entonces calculemos la transferencia de calor. Lo voy a calcular por unidad de longitud porque vamos a suponer que la longitud del largo de los tubos no los conozco. Entonces, obviamente va a ser por unidad. Entonces, inmediatamente debe aparecer un H convectivo, del cual es calculado a través del número de Nusselt. ¿Qué necesito? Pues mi área. ¿Cuál área? ¿El área transversal? No, el área lateral. Entonces sería perímetro por longitud, pi por diámetro. No pongo la longitud, obviamente, ¿por qué? Pues porque no la conozco. Pues además lo estoy calculando por unidad de longitud, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Bueno, tengo H, mi área. Ahora sí, esto sería por mi diferencia de temperaturas. Pero como no sé la temperatura a la que entra y sale el fluido, ¿sale?, tengo un gran problema. Quizá conozca la temperatura de entrada, pero no la de salida. Entonces tengo un gran problema. No puedo calcular porque hay una caída de temperatura a lo largo del tubo y también una ganancia de temperatura del fluido a través de los tubos. Entonces necesito encontrar un balance y la temperatura adecuada que debo de calcular es, ¿qué se imaginan? Sí, delta de T logarítmica media. ¿Sí? Esa es la que necesito, logarítmica media. Pero eso sería solamente de un tubo, entonces necesito multiplicarlo por un factor, o no por un factor, necesito multiplicarlo aquí por el número de tubos, el número total de tubos. Entonces N es igual al número, qué feo quedó esto, uy, quedó peor, número total de tubos, ¿sale? Ok, hasta ahí todo bien. Bien, veamos. Entonces así lo puedo calcular. Veamos cómo calcular la temperatura logarítmica media. La temperatura logarítmica media obviamente tiene que intervenir la temperatura de la superficie de los tubos, ¿sí?, y la temperatura a la que entran y salen los tubos del flujo de calor. O sea, tengo TI, T0 y T de la superficie de los tubos. Entonces vamos a ver. Esta delta de T logarítmica media la voy a calcular de la siguiente manera. Va a ser la T de superficie, que es la del tubo, menos la temperatura de entrada de la corriente libre al banco de tubos, menos la temperatura de superficie, menos la diferencia de temperaturas entre la temperatura de superficie y la temperatura de salida del banco de tubos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Pues obviamente, pues porque si tengo mis tubos aquí, ¿sale? Estamos aquí.
cuando yo empiece a calcular todo este asunto, pues aquí a estos tubos pues, le llega la temperatura TI, pero a estos tubos al final pues, no le llega TI, ¿sí? Le llega la temperatura de salida, pero en el inter, ¿qué pasó? ¿Sale? En este inter, pues obviamente que hay más tubitos. ¿Qué temperatura le corresponden a estos? No lo sé. ¿Estamos? No lo sé. Entonces vamos a hacer una temperatura, una diferencia de temperaturas medias ponderada. Y esa es la temperatura o el incremento o la delta de T logarítmica media. ¿Sí? ¿Ok? Y con eso simplemente digo que es el logaritmo natural de TS menos TI entre TS menos T0. O T de salida, TO, T outlet, ¿vale? Entonces voy a poner nada más que ahí es TDI, es temperatura del fluido a la entrada del banco de tubos. No estamos hablando del flujo que va adentro, esa es otra historia. Y esta es la temperatura a la salida del banco de tubos, ¿sale? Así es. Ahora, la bronca es cómo calcular esta T0, porque pues de entrada no la conozco. Pero hay una expresión, es un balancillo que ya lo vimos por ahí, medio lo expliqué. TS menos T0 entre TS menos TI es igual a la exponencial de menos pi por diámetro por n por h, es el calor. ¿Se fijan que es el calor? ¿Sí? De alguna manera que está el calor. ¿Y acá qué? ¿Qué tengo aquí abajo? La densidad por la velocidad por el CP, que no me fue esta. Y ese es el número de tubos en el plano transversal. ¿Sale? Luego, ¿qué tendría yo por aquí? Pues nada más, ¿no? Este ya lo vimos y básicamente es eso. Si quisieran calcular la caída de presión, pues la caída de presión va a ser calculada NL por un factor G, ρ por U máxima al cuadrado entre 2 por un factor de fricción. Este factor G lo sacan de la figura 7.13 y 7.14. A lo mismo que F, ese factor de fricción, de la figura 7.13 y 7.14. ¿Vale, chicos? Bueno, esto es lo que necesitamos para calcular bancos de tubos. ¿Vale? Rápido, ¿no? Lo pueden checar en el libro también. Chéquenlo con calma.